Buenas noches para todos. Agradecemos la asistencia y damos la bienvenida a la doctora Ana Calderón, quien el día de hoy hace parte del programa de educación médica de la Sociedad de Cirugía Ocular y en patrocinio del laboratorio Biotech. Gracias. Buenas noches para todos. De verdad, mil gracias por acompañarnos. Cada uno de ustedes son parte fundamental de este proceso y agradecemos como tal de que estén presentes. Quiero presentarles parte de la doctora Calderón, que ustedes ya lo tienen claro, pero pues quiero mostrarles. La doctora Calderón es médico oftalmólogo egresado de la Fundación Universitaria Sanitas, especialista en segmento anterior y córnea, cirugía refractiva, hace parte del equipo de Oftalmosanitas y la sociedad, ha desarrollado una trayectoria en el manejo quirúrgico de la visión y con Biotech desde el año 2023 ya llevamos alrededor de 100 lentes implantados, siendo una de las primeras profesionales en Colombia en participar en nuestro programa de ECU con 2 pacientes. En este momento sigue su labor quirúrgica en la clínica, en Sociedad, en Oftalmosánicas y en Clínica Paredes en Pasto, como una referente en el uso de la tecnología en vanguardia para la recuperación visual. Entonces, les pido un aplauso para la doctora Calderón. Buenas noches, entonces gracias por su asistencia. Entendemos que la hora no es fácil para nadie después de un día de trabajo muy largo, pero pues mil gracias por estar interesados en seguir ampliando su conocimiento y en estar aquí con nosotros y apoyar pues a sus colegas. Entonces, pues como ya saben, hoy vamos a hablar del lente iCril Phakic y yo enfoqué un poquito más la charla en por qué este lente es tan importante como aliado refractivo. Vamos a ver por qué es muy versátil a la misma vez, no solamente planeando decirle a un paciente tranquilo, lo voy a dejar sin gafas, no. Vamos a ver qué nos ha dicho desde que salió este lente al mercado la literatura, quiénes se han arriesgado a usarlo en otros pacientes, qué resultados refractivos han tenido, qué seguridad tiene para el paciente, qué seguridad tiene para el médico. ¿Listo? En cualquier momento pueden alzar la mano y hacer preguntas, no hay problema. Entonces, como acá nos convoca muchos cirujanos refractivos, quiero empezar la charla preguntándoles y que me cuenten ustedes a mí en su consulta y muchos que tienen mucha más experiencia que yo, ¿cuáles han sido los retos refractivos que les han traído los pacientes a su consulta? ¿Qué retos refractivos se les han presentado en su experiencia quirúrgica? Cuando llega el paciente y les dice, bueno, doctor, yo quiero que me diga si me puedo quedar sin gafas, yo quiero ver bien sin gafas. Yo creo que pacientes que tienen queratoconos con miopías altas, además axiales, que están buscando ya a los 30, 35 años una corrección óptica y tiende uno a tener como la discrepancia, el anillo, un lente fáquico, o sea, manejar ese tipo de casos me parecen difíciles y me parece que esta puede ser una opción muy interesante en pacientes con conos muy estables, pero para calcular el eje, todo también me parece un poquito difícil. ¿Quién más se anima y me cuenta? ¿Qué otros retos les han puesto? Los conos, nuevamente. Ok. Defectos refractivos altos y córneas delgadas, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Dicen ustedes, uy, no sé qué hacer, mejor voy y pregunto. La edad del paciente también. Tolerancia o no al lente de contacto, potencial visual con el lente de contacto, porque puede que vea 20/20, pero usted ¿qué le dice? ¿Que va a ver bien igual con el lente fáquico? Exacto, entonces eso es otro reto, ¿cómo hacemos para convencerlo de que va a ver bien pero no perfecto? ¿Cierto? Satisfacer todas sus altas demandas. Entonces sí, básicamente como este lente está en el mercado para esto, para ayuda refractiva, pues tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. Recordemos un poquito cómo fue la historia de los lentes fáquicos. Los lentes fáquicos empezaron a conocer por el doctor Barraquer en 1950, cuando intentó poner lentes fáquicos de cámara anterior para pacientes con miopías altas, pero empezó a darse cuenta que generaban muchas complicaciones y pocos beneficios, como recuentos endoteliales rápidamente en descenso, atrofias del iris que generaban deslumbramientos, entonces se dejaron de lado.
Luego Strambelli en 1954 propuso por primera vez los lentes fáquicos de cámara posterior, teniendo en cuenta todas estas complicaciones que ya se habían presentado. Pero en 1970, Fyodorov, que fue muy conocido no solamente porque también se metió en esta área, sino porque propuso las queratotomías radiales, fue el primero que empezó a jugar con las formas de los lentes fáquicos de cámara posterior. Entonces, para abordar todos estos retos refractivos, acá puse muchos de los que dijeron, es como, bueno, seleccionar bien el paciente, ¿no? La edad, qué ocupación tiene, qué hace, juega golf o ve televisión y llena sudokus, ¿cierto? O es ama de casa, o es un paciente que está estudiando en la universidad, o es un paciente que maneja moto. Todas esas cosas, aunque uno no lo crea, son importantes a la hora de hilar el paciente, el examen clínico, la refracción, el resto de exámenes y decirle si se puede o no se puede y si sí le vamos a cumplir sus expectativas. Lo que hablaba Tatiana, la presbicia, pacientes que estén cerca o con presbicias prepresbitas más 0,75 más 1 o pacientes ya mayores pero con cristalinos transparentes. Uno dice, pero es que ve perfecto y solo quiere ver de cerca, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Y de pronto no es tan conveniente un lente multifocal por otras causas, ¿qué hacemos? Pacientes con córneas irregulares o delgadas y que se junte con que tengan defectos refractivos elevados, resultados postrefractivos, que usted le diga, no, va a quedar sin gafas y al año de pronto si tienen miopías que son progresivas, vuelva y empiece, no doctor, pero llevo 2 años y otra vez no estoy viendo bien, ¿qué pasa? Se me dijo que iba a ver bien muchos años. Pacientes con defectos que podamos sospechar que puedan tener regresiones refractivas, así los dejemos viendo bien 2 o 3 años. O las complicaciones de todas las técnicas quirúrgicas que conocemos, que pueden como no pueden pasar y si pasan, ¿qué vamos a hacer? Entonces la idea también es escoger una técnica que nos brinde las menores complicaciones postquirúrgicas. Entonces vamos a ver cómo este as bajo la manga, este lente iCril Facit nos va a ayudar a todo esto, a minimizar todo esto y a poder con tranquilidad ofrecer un procedimiento seguro, eficaz, estable. ¿Listo? Hablando un poquito más del lente fáquico, conozcámoslo para ver por qué al final nos va a servir para ganar este juego. Y este es un lente monopieza, listo, que entra por una incisión no muy grande de 2.8 milímetros, se va a ubicar en la cámara posterior, tiene un rango de corrección amplio, más o menos hasta menos 20 dioptrías de esfera, menos 5 de astigmatismo, pero recientemente nos ha brindado el laboratorio una opción mucho más avanzada y nos dice, venga, tranquila doctora, tiene un paciente con menos 30 y menos 10, menos 30 de miopía y menos 10 de astigmatismo, le personalizamos el lente. Tiene un white to white muy grande, le personalizamos el lente. Entonces ya uno puede agarrarse de más cosas, de más virtudes del lente para decir, venga, este paciente es difícil, pero el lente me va a ayudar, porque lo podemos personalizar. Es de un material acrílico distinto al de los otros lentes de cámara posterior que están, por ejemplo, el ICL, que es de colámero. Tiene una óptica esférica y una aberración esférica 0. Otra cosa muy buena es su agujero, que lo traen todos, incluyendo este lente, es el agujero central, que básicamente nos ayuda a no tener que hacer procedimientos prequirúrgicos o intraquirúrgicos para disminuir el riesgo de bloqueos o glaucomas por el mal flujo del humor acuoso. Él deja pasar el humor acuoso libremente y por sus bordes finos, pulidos, no interviene con la satisfacción visual del paciente postquirúrgica y tampoco tiene efecto de halos nocturnos ni destellos. El lente tiene varias marcas que nos van a ayudar a que todo quede bien posicionado durante el montaje del lente y durante la inyección del lente. Entonces es importante conocerlas para saber si estamos haciendo bien las cosas, porque la técnica quirúrgica también es importante a la hora de los resultados. Entonces, el lente tiene la marca número 1, es como la marca de posición a las 12 horas. La marca 2 y 5 va a marcar, en caso de que el lente sea tórico, la toricidad donde está marcada en el lente y donde la debemos posicionar luego en el ojo. La marca 3 y 6 nos van a decir la orientación del lente para que no se vaya a torcer o quedar mal posicionado a la hora de montarlo y a la hora de inyectarlo y dejarlo en el ojo acomodado, y el agujero central del que ya hablamos.
Entonces, si vamos a escoger un paciente, el lente obviamente antes de sacarlo al mercado del laboratorio dijo, bueno, tenemos que estudiarlo y poderle decir a los oftalmólogos que lo van a usar qué tan seguro está el lente, ¿no? Entonces, el laboratorio que nos recomienda que hagamos un estudio de refracción preoperatoria y si los pacientes son miopes muy altos, que es a los que inicialmente el lente es el mercado de pacientes al que el lente va a abordar, entonces hagámosle una cicloplegia. ¿Por qué? Porque si no estamos muy seguros y si hay unos cambios con estos miopes que a veces suelen estar fluctuando, ¿cierto? Porque no son usuarios juiciosos de gafas, por muchas otras causas que no cuentan muchas veces y que si no lo hacemos no nos damos cuenta, podemos tener cálculos subvalorados y tener sorpresas de que el paciente nos queda hipermétrope, que no queremos nunca, ¿no? Siempre hemos dicho que con cualquier corrección refractiva mejor dejarlo miope. Mirar la profundidad de la cámara anterior, el laboratorio nos recomienda obviamente que no sea menor de 2.8 milímetros, evaluar la presión del paciente porque ya sabemos que puede haber una elevación transitoria o sostenida después del implante, tener en cuenta las medidas de las queratometrías, el white to white, recuento de células porque sabemos desde el principio en la historia a través de los cambios tecnológicos del lente que puede haber una disminución del recuento, pero que queremos que sea lo más lenta posible o fisiológica posible. Y el patrón refractivo corneal para ver si logramos, porque si tenemos un patrón refractivo corneal como hablaban en el queratocono, que obviamente es dado por su patología y que nos va a generar, como ya sabemos, aberraciones de alto orden, que por la posición del lente no vamos a corregir porque solo se corrigen si abordamos la córnea, pues tenemos que ver si le podemos prometer al paciente que muchas veces eso es lo que le está quitando visión y que el lente no se lo va a poder corregir. Que le va a quitar una carga numérica refractiva, pero que no le va a quitar muchas otras cosas que le generan estas aberraciones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por ahora? Sí, lo vamos a ver ahorita más adelante. Sí, eso es lo ideal. No menor de 2.8 desde el endotelio hasta la cara anterior del cristalino, pero si de pronto el examen que les proporciona la medida, porque en el Pentacam no se los dan o la biometría solo les da la de el ACD externo, pueden hacer un cálculo manual que es teniendo el ACD externo y restándole la paquimetría y están un poquito más tranquilos. ¿Listo? Listo, entonces después de haber conocido todo esto, quiero que veamos un poquito cómo es la técnica rápidamente, que realmente no es tan compleja, es más de tener la disposición, claras la estructura del lente, clara la técnica y arriesgarse a empezar. ¿Listo? Acá vemos entonces el lente, vamos a tener el lente, el cartucho y el inyector. Ya les conté que entra por una incisión temporal de 2.8 milímetros. Lo primero es en el cartucho poner viscoelástico. Realmente podemos poner cualquiera, pero pues el laboratorio recomienda hialuronato. ¿Listo? Le ponemos a los dos carriles del cartucho buen viscoelástico, sacamos el lente de su frasco de vidrio, tratar de no cogerlo de la óptica, solo de las ápticas, por eso también es importante que tenga el plato. Lo ubicamos en el centro del cartucho y ubicamos que las dos marcas de posicionamiento superior derecho, inferior, izquierdo estén adecuadas, no muy adelante cerca al túnel del cartucho y no muy atrás. Hacemos presión de la zona más lejana a la óptica sobre los carriles del cartucho y cerramos el cartucho para poderlo montar sobre el inyector. Hacemos una o dos incisiones, eso es a comodidad del cirujano para poder aplicar viscoelástico, anestesia intracamerular y luego manipulación del lente dentro del ojo. Realizamos la incisión de 2.8 milímetros. Sí, temporal. Vamos, antes de avanzarlo completamente, lo llevamos hasta la punta del inyector, lo devolvemos un poquito como para hacer un bombeo. ¿Sí? Esto nos asegura movilidad del lente un poquito sobre el inyector para que no vaya a quedar atascado y luego sí terminamos de empujarlo hacia cámara anterior. Cabe decir que previamente hemos puesto viscoelástico
¿listo? Para proteger la parte anterior del cristalino, y que posterior a inyectarlo no hay que ingresar enseguida con el instrumento para acomodar las ápticas, sino que hay que poner un poco de viscoelástico para proteger el endotelio y poder acomodar mejor el lente como más cómodo. Posterior a esto, si es tórico, con el viscoelástico dentro, rotarlo según las marcas de toricidad que tenga el lente y las marcas corneales que hayan hecho del eje donde deben corregir el astigmatismo, retirar el viscoelástico y los que quieran cerrar la incisión a su gusto, la cierran con punto o con hidratación. Y listo. Esa es la técnica para implantar el lente. Realmente es animarse a montarlo, animarse a ponerlo, no es muy distinto de otras técnicas que ya manejamos para otros procedimientos. Entonces, ¿qué nos dice el laboratorio con todo esto que ya sabemos básico? ¿En quiénes debemos implantar el lente básico? Pacientes mayores de 21 años de edad. ¿Por qué creen que son pacientes mayores de 21 años de edad? ¿Señora? Exacto, porque son pacientes que ya tienen mayor estabilidad refractiva y sobre todo aquellos que desde pequeños muestran defectos refractivos elevados. Profundidad de la cámara anterior interna, más de 2.8 milímetros, recuentos endoteliales mayores de 2000, porque obviamente ya vamos a ver más o menos qué tasa de descenso tienen anual. Menos de esto va a hacer que haya una descompensación endotelial muy próxima y otra vez disminución de la agudeza visual, complicación. Refracción estable por 1 año. Y pacientes obviamente que no hayan sido aptos para otras técnicas de corrección refractiva o poderes altos en conjunto con córneas delgadas. Y con cicloplegia. Y objetiva. Variaciones. Y sobre todo también en estos pacientes con defectos refractivos pues no muy comunes, también podemos ver que pueden tener una refracción subjetiva que no muestre cilindros y con la cicloplegia muestren algún cilindro. Eso también hay que saberlo manejar. ¿Listo? Por eso también siempre hay que hacer esa refracción correcta. ¿Alguna otra anotación? Bien, vamos, listo. Sí, una anotación importantísima, y es que si estamos operando un paciente mayor de 21 años que en teoría lleva más de 1 año de estabilidad y tiene una miopía alta, axial, le deberían decir a ese paciente que a pesar de que le pongan el lente hoy, si su ojo sigue creciendo por sus condiciones particulares, es probable que a mediano plazo pueda tener algo de miopía nuevamente. Entonces, siempre guarden el dato de la longitud axial previa. Los ojos de los pacientes, se la muestran al paciente, le dicen que guarde el examen, porque se ven casos con alguna buena frecuencia y que la longitud axial sigue aumentando. Entonces, estas miopías axiales pueden aumentar indefinidamente. Entonces, es importante que desde el punto de vista médico-legal se cubran dándoles información a los pacientes. Otro dato importante médico-legal en cuanto a eso y sobre todo en mujeres con miopías altas es que saben que pacientes de 21 años o jóvenes con miopías altas que luego vayan a estar en embarazo, 1, 2, 3 embarazos, pueden volver a tener miopía porque los cambios hormonales en ellas, así no sean por longitud axial, pueden volver a aparecer las miopías y eso también es importante aclararlo. ¿Listo? Algunas, sí, algunas regresan, a veces quedan con defectos que no lo sienten si están corregidos con lentes, pero pues es mejor aclararlo. Y tener una biometría también lo protege uno desde el punto de vista médico-legal para demostrar al paciente que es el ojo que está creciendo. De acuerdo. ¿Qué contraindicaciones nos dicen inicialmente? ¿En qué pacientes no, por favor, no los usen? Esto lo estamos hablando desde el punto de vista de lo que hizo el laboratorio antes de sacar el lente al mercado, ¿no? Entonces, por favor, no en miopías distintas de la miopía axial, errores refractivos progresivos, pacientes con antecedentes o que identifiquen durante el examen clínico alteraciones corneales endoteliales, diagnósticos previos de distrofias, recuentos menores de 2000 células, alteraciones de segmento anterior o posterior como sinequias que también nos lleven a evidenciar que de pronto tienen algo de historia inflamatoria asociada a enfermedades sistémicas no diagnosticadas o no manejadas adecuadamente,
A profundidad de cámara anterior, inferior a 2,8, ya dijimos que es la cámara interna, y historial de glaucoma o patología angular. ¿Listo? Como la primera opción refractiva generalmente es el láser, pues quise hacer este cuadro comparativo sobre lente, LASIK y LASEK o PRK, para ver qué otras cosas frente a estas dos técnicas nos brindan de ventaja usar el lente en ciertos casos. Entonces, en cuanto a la calidad de visión, las tres técnicas van a sí o sí al final dar buena calidad de visión, si hay buena técnica, buenos cuidados postoperatorios, incluyendo pues el cuidado que tenga el paciente con sí mismo. Experiencia del paciente durante el proceso quirúrgico y postquirúrgico, pues todos los tres son procedimientos rápidos y hasta ahora seguros, y pues el paciente no va a tener incomodidad si están bien manejados los tres procedimientos. Abordamos tejido corneal, esto es una ventaja que ya nos muestra acá el lente. Acá no estamos tocando tejido corneal y en estos dos sí, y esto nos lleva a uno más adelante, que es que si hay, el procedimiento es removible o reversible. Pues obviamente cuando ya hemos tallado una córnea, eso ya queda para siempre, es una huella que hemos dejado en el paciente, pero con el lente no. El lente es un procedimiento reversible si estamos pensando más adelante o si el paciente ya lo tiene y llega a nosotros y nos dice, no, ahora tengo quiero otras cosas, ahora ya no veo bien de cerca, ahora quiero que me vuelvan a dejar perfecto, podemos hacer algo, ¿no? En cambio con el láser no. Contribuimos al ojo seco, que es otro punto importante a tratar cuando hay manejo refractivo. Pues realmente todos los procedimientos producen algo de ojo seco y puede ser hasta transitorio, inclusive solamente con el lavado de yodo povidona, pero obviamente no estamos alterando la estabilidad de la lágrima como lo hacemos con el láser, ¿no? Y eso también es importante. Y más si vamos a ayudar a un paciente que de base tiene algo que le induce más ojo seco. Características de seguridad, ya hablamos de si es removible o reversible el procedimiento, si hay flexibilidad para procedimientos futuros para otras cosas, obviamente con el lente sí, pero con los otros dos no, pero no sabemos, más adelante vamos a ver qué nos dice la literatura sobre, y si mezclamos procedimientos, ¿cierto? Sobre todo para el caso que nos ponía el doctor, queratoconos, ¿qué hago? ¿Tiene anillos? ¿Será que puedo? ¿O le pongo anillos primero y luego puedo poner un lente? Vamos a ver qué nos dicen los estudios sobre eso. Bueno, protección UV obviamente con el lente sí, porque la mayoría de los lentes, incluyendo este, tienen protección para rayos ultravioleta. Con los otros no, porque no estamos utilizando ninguna técnica para esto. Obviamente estas dos características sí ya son propias únicas del lente, que es biocompatible con el ojo, y el material del cual está hecho pues da esa biocompatibilidad, los otros dos no aplican, ¿vale? Básicamente esas son básicas que hacen que el lente tenga ciertos puntos a favor para ciertos casos. ¿Algo para anotar acá? ¿Alguien? Señor. ¿Cuánto tiempo lleva este lente? Pues en la literatura médica que vamos a ver en los estudios lleva más de 10 años. Pues hay otros lentes de cámara posterior que han salido antes, que llevan un poquito más de experiencia clínica, pero más de 10. Con respecto al material, dos preguntas. Sabemos que los de promámeros son muy fáciles de sacar, por ejemplo, cuando hace catarata, uno saca el lente y hace la pata. ¿Qué tan fácil? Igual de fácil que introducirlo. Abre su incisión de 2.8, que es importante que recuerde que es de 2.8, pone viscoelástico, se ayuda con el viscoelástico para que se eleve un poco, hacer como una especie de sándwich de viscoelástico para no lastimar el endotelio. Una pinza puede ser una Kellman, coge el lente de alguna de las ápticas y por la incisión él se pliega solo y sale. Y al ser hidrofílico, ¿hay riesgo de que se opacifique? Puede existir por ser hidrofílico, ¿cierto? Porque es igual que un lente de saco, ¿cierto? Pero no está reportado el primer caso en todo lo que lleva en el mercado y en todos los pacientes que ha sido implantado. ¿Algo más? Listo, perfecto. Entonces sigamos. Ahora vamos a meternos en un tema un poquito más importante y chévere, que es qué hay en la literatura y qué nos dicen los estudios sobre todos los beneficios de este lente y si solo lo podemos implantar en pacientes como los que ya venimos hablando.
Inicialmente, entonces, ¿qué queremos? En pacientes con defectos refractivos altos, ¿qué nos dicen los estudios? Pues obviamente me gustó esto porque pudimos establecer una cascada científica donde hubo estudios donde evaluaron los pacientes a 1 año, luego otros a 3 años, a 5 años y a 7 años. Esto es muy importante, ¿sí? Este seguimiento a la hora de ver sobre todo complicaciones y estabilidad refractiva. Y lo bueno es que hay este seguimiento y podemos hoy ver cómo son estos resultados. Entonces, el primer estudio, que fue 1 año, evaluó 60 ojos de 31 pacientes. Más o menos todos tenían una refracción entre menos 4,50 y menos 18,50 dioptrías y cilindros de menos 0,50 a menos 5,50. Todos, las conclusiones fueron que todos los pacientes tuvieron una mejoría importante del equivalente esférico y del astigmatismo postquirúrgico con buenas agudezas visuales no corregidas, y los índices de seguridad y eficacia siempre fueron de 1 o más, que estadísticamente es muy significativo, y no reportaron complicaciones. Pero ¿qué pasa? Como el seguimiento fue 1 año, digamos que ver complicaciones como opacidad de la cápsula y disminución del recuento endotelial estadísticamente significativo es muy difícil. Por eso nos vamos a este estudio de 3 años de seguimiento en pacientes muy parecidos con astigmatismos miópicos altos, donde evaluaron 50 ojos de 28 pacientes con implante de este tipo de lente, y todos al final tuvieron mejoría de la agudeza visual corregida y no corregida. Tuvieron una variación, al final a los 3 años tuvieron casi todos visiones con medidas con tabla de Snell de 20/15, y a los 3 años tuvieron variaciones mínimas del defecto residual de más o menos menos 0,15 a más o menos menos 0,31 dioptrías. Eso en estabilidad para miopes que pueden progresar es una ganancia. Y no reportaron tampoco complicaciones. Entonces ya vamos viendo que a 1 a 3 años, mismos pacientes, mismas características, no han presentado complicaciones. ¿Qué pasa a los 5 años? En este estudio de 5 años hubo una variación, y es que ahí sí incluyeron pacientes que no eran aptos para cirugía refractiva. Fueron muy específicos en esa característica. Incluyeron pacientes con dioptrías entre menos 6 y menos 20 de esfera. Se evaluaron al primer, al tercer y al 5.º año, y los resultados a los 5 años mostraron una estabilidad refractiva muy similar a las reportadas en los estudios anteriores. Pero aquí lo importante fue que ahora sí empezaron a hablar de cuánto era la tasa acumulada de pérdida de células endoteliales, que más o menos fue de 1,57% durante el primer año, ¿sí? Lo empezaron a ver. Luego del primer al tercer año, 0,26%, que es muy baja, y luego del tercer al 5.º año de 2,38%, que también, si hacemos las cuentas, no es tan significativa. Y sí tenemos un paciente con buen recuento endotelial, mayor de 2.000. ¿Qué complicaciones? Acá ya se empezaron a reportar complicaciones, pero no significativas, que fueron que 4 años después del implante del lente, un paciente desarrolló una opacidad de la cápsula anterior no sintomática, no le bajó la visión, pero clínicamente estaba presente. Uno de los ojos presentó un desprendimiento de retina y el otro ojo presentó una neovascularización coroidea, pues porque obviamente eran miopes altos, pero no tenían que ver con el implante del lente en su momento. ¿Listo? ¿Y qué pasa con este que vemos a 7 años de seguimiento? En este estudio encontramos, ellos usaron, bueno, otra cosa que es clave importante al leer estos artículos es si en cada uno del tiempo de seguimiento, pues el tamaño de la población, porque eso también nos va a dar para hacer más análisis de si los resultados son estadísticamente significativos. Este tiene buena cantidad de años de seguimiento, pero solamente incluyeron 36 ojos, entonces la muestra tampoco es muy significativa. Inicialmente no, porque como uno de los factores de escoger el paciente para entrar a los estudios era que no tuvieran anormalidades angulares, pero vamos a ver más adelante, también hay un estudio muy chévere que encontré sobre el BAULT y los cambios en el BAULT y la cámara anterior con la iluminación. En esos estudios que hablan específicamente del cambio transicional con la luz, obviamente usaron VM para medir cambios, pero no porque exacto, no porque uno de los criterios para que entren es que no tengan anormalidades, que tengan cámaras amplias, y obviamente todos ellos se centraron fue en resultados refractivos, ¿cierto? Y que no aparecieran complicaciones.
Pero sí hay estudios que hablan específicamente sobre eso, pero ellos se basan en resultados refractivos. ¿Listo? Entonces, veamos que este tiene buen tiempo de seguimiento, pero tiene una población muy bajita. Son 36 ojos de pacientes que tenían miopías entre 6 y menos 20 dioptrías. Todos los criterios de inclusión estaban acordes, se hizo seguimiento al primero, al cuarto y al séptimo año, todos tenían estabilidad refractiva postquirúrgica en las agudezas visuales corregidas y no corregidas, estabilidades en equivalentes esféricos, y aquí sí vemos que hay un poquito más de pérdida de células endoteliales, pero vuelvo y repito, la población es bajita, entonces eso puede afectar en que el resultado sea un poco más alto. Tenían una pérdida media acumulada de células endoteliales de 6.96% en el seguimiento de 1 a 3 años y se mantuvo después de los 3 años. ¿Listo? No continuó. Todos mis pacientes, pues realmente muchos se pierden, ¿sí? Porque muchos no son operados siempre, vienen de otros lugares, no viven en Colombia o viven en otra ciudad, no vuelven a los estudios. La verdad, hasta ahora con todos los estudios como OCT y recuento de células por quirúrgico, no tenemos más de 50 pacientes, por eso no hemos sacado resultados de esos pacientes. Entonces, como la muestra no es tan grande, pero los que tenemos, pérdidas endoteliales a 1, 2, 3 años, menores del 1%. Pero sí, como no tenemos toda una muestra muy grande, pero a todos les hemos hecho OCT y recuento, solo que muchos no vuelven, porque se sienten bien. Bueno, eso en cuanto a esto, ¿alguien tiene algo que anotar? Exacto, en varios de los estudios sí. Uno, eso, y dos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el doctor Steven se me adelantó, y es que si nosotros no hacemos un buen cálculo del lente, por ejemplo, me da pereza pedirle la biometría y no tengo el white to white y no le calculamos bien el tamaño al lente, eso nos puede afectar el baud. El baud, cuando queda el lente de un tamaño muy grande con respecto a la longitud del white to white, puede anteriorizar el iris y generar cierres angulares y pérdidas endoteliales. Entonces, eso es algo muy importante a la hora de calcular. Uno piensa que esos datos no son importantes y sí influyen en este tipo de cosas. Bueno. Pero igual, para calcular estos lentes hay todo un nomograma, una cantidad de datos que si no se ponen, finalmente no le presentan una lente. Si usted quiere hacer el cálculo solo refractivo, sí. Usted no tiene que poner el white to white para hacer el cálculo refractivo de decir, voy a escoger un lente de -10 con cilindro de -2, ni que le dé el eje. Usted solamente tiene que ponerle ahí la refracción. Pero si usted quiere saber el tamaño, o sea, esto del tamaño del lente uno a veces lo deja de lado porque uno le dice a la visitadora, quiero este lente de -10 con -5, y ellos dicen, no, espere doctora, porque sí, el recuento está bueno, la cámara está amplia, pero necesitamos saber el tamaño, y más si son personalizados, ¿sí? Entonces uno a veces no le pone cuidado y uno es el que le tiene que decir, me pasó una vez que yo misma no le puse atención y me dijeron, doctora, pero mire que es que este white to white es bastante grande, espérese a ver si podemos fabricar el lente para que no tenga complicaciones. Entonces, estas cosas que uno a veces no les presta atención, sí pueden repercutir a largo plazo, como el recuento de células, que sea más acelerado que en lo del... Pero tocaba demostrarlo, porque no sabemos. Listo. Entonces, bueno, algo importante para notar es que en todos estos estudios siempre la seguridad estuvo cercana a 1, que eso es estadísticamente significativo, a pesar de que los últimos 2 estudios mostraron poquitos pacientes con ciertas complicaciones. ¿Qué más hay dentro de los estudios clínicos, que era lo que estaban preguntando? Pues sí, obviamente hay reportes sobre la pérdida de células endoteliales. En este estudio, doctor, solamente hicieron el conteo del recuento de seguimiento con microscopía especular. ¿Listo? Para ser más específicos. En este estudio es un estudio realmente retrospectivo en pacientes que habían tenido lentes fáquicos implantados. Utilizaron 52 ojos de 26 pacientes y los siguieron a los 6 meses, al año y a los 2 años.
La medición fue con la microscopía especular y la pérdida endotelial media. Bueno, primero cuando midieron los pacientes antes de someterlos, del recuento que tenían antes de someterlos a cirugía, había un promedio de 2.720 células y después disminuyó al año de seguimiento a 2.606, teniendo una pérdida más o menos de 114 células. Luego, cuando lo siguieron cuando lo siguieron a los 2 años, tenían una reducción acumulada de 5.67, más o menos 10.8%, y al final a los 2 años se mantuvo, no perdieron más células. Entonces, pues realmente lo que hablábamos antes no es tan significativa y puede ser muy fisiológica. Luego también encontramos este estudio que habla sobre la dinámica del baúl con la iluminación y lo comparan con otros modelos de lentes, que eso también es importante. En este estudio se midió la diferencia del baúl en condiciones de luz escotópica, mesópica y fotópica en el implante de lentes ICL versus iCRIL, pues porque el ICL es el que más tiempo lleva en el mercado, de cámara posterior. Este fue también un estudio retrospectivo y con un tomógrafo de coherencia óptica midieron el baúl de 36 pacientes, 30 ojos para cada uno de los grupos, 30 ojos con ICL, 30 ojos con lente iCRIL fáquico. Y lo que descubrieron era que, la mayoría de los pacientes tenían una edad media de 28 años, que eso también es importante, y que demostró al final este estudio que el lente iCRIL, probablemente por su material acrílico, tenía menos cambios fotoinducidos en los tres grupos, o sea, fotópico, mesópico y escotópico, por lo cual es mejor, entonces, porque tiene menos cambios del baúl si está en otras condiciones de luz en comparación con el ICL. Lo asumen que es por el material, porque el colámero de pronto puede ser más flexible y que se movilice o que tenga por el iris. Esa es la conclusión a la que llegan, la cual me parece pues curiosa, pero es importante conocerlo. En el tercer estudio, donde miramos la estabilidad rotacional cuando usamos lentes tóricos, que también es importante para los que queremos hacer correcciones refractivas, se comparó la posición del lente en la visita del primer día, a los 3 meses y a los 6 meses, con un programa de una aplicación electrónica llamada Goniotrans, para medir la posición angular del lente fáquico de cámara posterior, y encontraron que en más del 90% de los lentes había una rotación de 3 grados o menos. Obviamente esto lo atribuyen a la forma que tiene el lente, ¿no? Y la posición de lo que ya hablamos, que se pone horizontal, que va acorde con la estructura ocular del white to white. Eso hace que sea un poquito más estable. Entonces, después de haber visto todo esto, podemos concluir que en cuanto a resultados refractivos hay bajas tasas de complicación a seguimientos de 7 años, como lo vimos, altas tasas de mejoría visual corregida y no corregida posoperatoria, alta estabilidad de equivalentes esféricos, hay una corrección refractiva eficaz y predecible de los defectos altos y estabilidad refractiva durante el periodo de los 7 años. Ahora, sí, este lente es bueno, nos han demostrado que cumple con muchas expectativas, pero ¿qué? ¿Podemos usar los otros también y nos van a dar los mismos resultados? Pues obviamente hay estudios que nos hablan sobre que la comparación entre el lente fáquico y otros lentes en el mercado, como el Vision tórico y como el Artiflex. ¿Qué nos dice el primer estudio? El primer estudio fue un estudio comparativo prospectivo, intervencionista y no aleatorizado, donde mostraron que los resultados visuales y refractivos a 2 años eran pues seguros, había una estabilidad refractiva y había una satisfacción del paciente. Se usaron 50 ojos, de los cuales 25 tenían lente fáquico tórico y los otros 20 tenían el otro tipo de lente. Todos tenían más o menos prequirúrgicamente un equivalente esférico de -10 y posoperatorio todos tuvieron estabilidad también en el tiempo en los 2 tipos de lente, estabilidad en el equivalente esférico posquirúrgico.
No hubo diferencia significativa entre ninguno de los dos lentes en ninguna de las características, ni en la seguridad, ni en la estabilidad refractiva, ni en la satisfacción del paciente. Ambos lentes fáquicos fueron seguras, no mostraron complicaciones y tenían buenos resultados visuales inmediatos. En el segundo estudio tenemos que fue una revisión retrospectiva donde se hicieron seguimiento a 3 años únicamente, se incluyeron más ojos, acá ya fueron 79 ojos. En este estudio el equivalente esférico, el defecto residual postquirúrgico, el índice de seguridad, la agudeza visual corregida y no corregida, todas estuvieron muy similares a las del primer estudio a pesar de que eran 2 tipos de lentes diferentes y este era uno de cámara anterior. Me llamó mucho la atención que sabemos que los lentes de cámara anterior hacen mayor disminución de células endoteliales y acá reportaron que hubo la misma cantidad de disminución de células. Eso me pareció muy curioso, pero pues también nos asegura que si hay una buena técnica quirúrgica, pues podemos tener estabilidad en este tipo de cosas. Lo que pasa es que también podríamos haber hecho seguimiento a más tiempo con los 2 lentes a ver qué pasa. Si después de cierto tiempo los de cámara anterior sí empiezan a afectar, porque el seguimiento fue solo a 3 años. Y ya vimos en los primeros estudios que la pérdida endotelial aumentaba después de 5 años. Ahora, ya dejamos de usar los lentes en pacientes normales y decimos, bueno, me arriesgo a usarlo en un paciente con queratocono, en un paciente que ya ha sido operado, en un paciente con ectasia posrefractiva. Vamos a abordar primero qué hay en la literatura sobre los estudios y el uso del lente fáquico Icril en queratocono. Me gustó esto porque este estudio de muchos que hay, porque saben que en la literatura ya hay muchos estudios, primero fue hecho en Colombia, lo lideraba el doctor Kepa Valparda, fue hecho en Medellín y iniciaron con este estudio con resultados tempranos en implante de lente fáquico tórico en queratoconos, en pacientes con queratoconos, ya vamos a ver las características, pero luego ampliaron su muestra y su tiempo de seguimiento y volvieron a publicar después de 1 año. Mirar resultados refractivos, estabilidad refractiva, complicaciones. Bueno, entonces, en el primer estudio, esto fue un estudio retrospectivo de pacientes que ya habían sido operados por que habían tenido operado por lo menos un ojo, con lente fáquico Icril, se hizo seguimiento postquirúrgico al primer día, la primera semana, el primer mes, el tercer mes y el 6º mes. Se usaron, la muestra fue pequeña, fueron 20 ojos de 14 pacientes, la mayoría de ellas mujeres con una edad promedio de 29 años. 5 ojos ya habían tenido tratamiento con crosslinking, 2 con segmentos intracorneales y 2 ojos tenían en el otro ojo un Artiflex en cámara anterior. ¿Listo? La clasificación, ¿qué grado de queratocono? Esto es importante, sobre todo para las conclusiones que vamos a ver más adelante. Eran queratoconos grado 1 o 2 con visiones mejor corregidas de 20/50 o mejor. Entonces, eso nos asegura mejores resultados refractivos. Obviamente, si esto es así, esto quiere decir que las aberraciones de alto orden no eran muchas y podíamos poder corregir esos astigmatismos con un lente tórico en cámara posterior. ¿Qué limitaciones? Obviamente las limitaciones de este estudio pues fue la población y el periodo pequeño de seguimiento. No mostraron complicaciones y mostraron buenos resultados refractivos postquirúrgicos, teniendo más o menos a los 6 meses agudezas visuales corregidas más o menos de 20/25, 20/20 y no corregidas de 20/30, la mayoría de los pacientes. Y en el seguimiento de 1 año, teníamos que también fue retrospectivo, pues porque solo hicieron ampliar esta muestra y mirar hacia atrás 1 año a ver cómo les había ido a los que siguieron operando. Tenía casi la misma población de acá, queratoconos grado 1 o 2, que tenían ya procedimientos en los 2 ojos, o por lo menos uno de los ojos ya había sido operado y el otro le implantaron el lente fáquico Icril. Se hizo seguimiento hasta los 12 meses. El seguimiento en cuanto al equivalente esférico, la agudeza visual, los astigmatismos residuales, porque estábamos viendo, acuérdense que eran tóricos por el astigmatismo que conlleva el queratocono, tenían astigmatismos residuales más o menos a 1 año de menos 0.50 dioptrías y astigmatismos manifiestos de más o menos de menos 0.28 a menos 0.27 dioptrías, pero tampoco evidenciaron complicaciones en ese tiempo de seguimiento. Y ambos estudios mostraron resultados clínicos y refractivos con queratoconos estables en este tiempo de seguimiento.
Entonces podemos ver que si hay un queratocono estable, no muy alto, con buenas visiones corregidas, les puede ir bien. Obviamente siempre antes no lo hablaban en el estudio, pero lo hemos visto y algunos de ustedes de pronto que ya han tenido pacientes de estos los ven en su práctica clínica, es primero regularizar el astigmatismo o regularizar el patrón corneal que le está quitando el queratocono y luego sí, según esos resultados refractivos y estructurales, arriesgarse a poner el lente. ¿Listo? ¿Ese estudio habla de los rangos de corrección? Como eran queratoconos, no menciona dioptrías en específicas, pero como eran pacientes que tenían mejores agudezas visuales corregidas hasta de 20/50 o mejor, obviamente no deberían tener refracciones muy altas, porque corregían con gafas. No, solo que tenían queratoconos entre grado 1 y 2 y con procedimientos previos. ¿Qué más estudios clínicos hay sobre implantes de lentes fáquicos en queratocono? Pues acá tenemos uno que nos habla en pacientes que han tenido tratamiento con queratoplastia. Obviamente en todos los del queratocono siempre eran muy enfáticos en que hay que evaluar si el queratocono estaba estable, que eso era importante. Acá obviamente usaron lentes de colámero, no lentes acrílicos. Y en este estaban comparando la eficacia de dos lentes intraoculares. Uno de ellos era el lente fáquico Icril en procedimientos combinados con crosslinking o segmentos. Esto me parece un poquito mejor, ya les cuento qué resultados dieron. ¿Por qué? Porque era un metaanálisis, entonces tenía mejor análisis estadístico, mejor población y pacientes mejor estudiados. Entonces, en este que es el del metaanálisis, fue un estudio hecho más o menos desde el 2012, el seguimiento desde el 2012 y fue publicado en el 2023. No se identificaron solo ensayos clínicos controlados aleatorizados. Muchos de los casos, más o menos aproximadamente 11, eran casos retrospectivos, 2 eran series de casos prospectivas, pero en todos los casos o en todos los estudios analizados se lograban rehabilitaciones visuales satisfactorias en cuanto a agudeza visual corregida y no corregida, porque en estos pacientes obviamente muchos tenían que quedar con corrección postquirúrgica porque no alcanzaban a corregirles todos sus defectos o tenían aberraciones corneales altas que no permitían darles una satisfacción visual completa sin corrección. La predictibilidad a largo plazo de la corrección refractiva y la estabilidad fue buena, encontrando variaciones de menos 0.25 dioptrías a lo largo de los 10 años. Y ambos tipos de lentes fáquicas, tanto porque acá compararon uno de cámara anterior con el lente fáquico de cámara posterior, ofrecían buenos resultados de seguridad y eficacia, sin disminución significativa de células endoteliales, ninguno presentó catarata, ninguno presentó glaucoma. Ahora, otro campo. Podemos usar pacientes que ya han sido operados de otras cosas. Por ejemplo, hay un caso muy importante donde había un paciente joven que le habían ofrecido para mejorar su calidad y su carga refractiva hacerle faco de ambos ojos en 2 tiempos diferentes para que dejara de usar lentes y gafas. Lo operaron de un ojo, en este caso lo operaron de un ojo y obviamente su calidad de vida desmejoró inmediatamente porque cuando entró a trabajar y trabajaba en computador todo el día no veía bien de cerca. Entonces en ese estudio que fue un reporte de caso realmente, se dieron cuenta que calculándole un lente fáquico en el otro ojo y no adelantándose ni tomando decisiones muy apresuradas, pudieron mejorarle la calidad de vida, ayudándole a que con el lente que estaba operado, con el lente fáquico, pudiera tener mejor visión próxima sin quitarle la acomodación, que eso fue lo que la perjudicó con la primera cirugía y tuvo cambios muy bruscos. Entonces podemos ver que en la literatura no solamente para queratocono, no solamente para pacientes con miopías altas, podemos hacer un buen estudio, podemos hacer un buen análisis de
el paciente, las demandas que tiene el paciente, los estudios, el estudio clínico en el consultorio y arriesgarnos a ayudarle a corregir ciertas cosas sin alterar tanto su estructura natural para poder, como decíamos al principio, más adelante, si es necesario, porque naturalmente presenta catarata u otras cosas, poderle ayudar porque es un procedimiento reversible. ¿Hasta qué edad no hay límite mayor ¿De dioptrías de miopía? de edad? 38 años, sí, ha sido mi rango más alto. Más de eso no he tenido pacientes. Bueno, en estos días recibí una paciente de 44 años. Pues está en estudios, todavía no he definido, pero vamos a ver, porque a veces dentro de los estudios refractivos sale que ya tiene algo de presbicia, pero si hacemos buenos cálculos, le podríamos ofrecer eso. Y ¿qué podemos ver más allá de todo esto? Que encontré este artículo que me llamó mucho la atención porque inicialmente veíamos que era paciente mayores de 21 años por estabilidad refractiva, pero ojo, miren, también podemos ver que estos lentes son tan versátiles que hay gente que ha dicho, bueno, tenemos pacientes jóvenes, ¿sí? Donde tenemos ambliopías refractivas y tienen, no, esto no es para dejarlo sin gafas, esto es otro campo, pero también ayuda. Son pacientes que han vivido toda la vida quejándose de que sí, yo no veo por ese ojo, pero me ponen unas gafas y veo peor, o vivo con dolores de cabeza y no sé por qué es, y resulta que es por esta ambliopía, pero siempre le dicen, no, no hay nada que hacer porque es que ese ojo no ve y tiene un defecto muy alto, póngase las gafas. Y resulta que no, que han intentado poner en adolescentes y niños con ambliopías refractivas estos lentes y la calidad de vida, no solo la visual, sino la calidad de vida en todos los sentidos les mejora. Entonces, hay muchos campos donde este lente no solamente para corrección refractiva puede ser usado y les puede ir muy bien si hay un buen análisis completo del paciente. Entonces, después de haber escuchado todo esto, tenemos que el lente mejora la visión inmediatamente, es nuestro as bajo la manga para muchos casos, casos difíciles, casos que nadie quiere operar, casos que todo el mundo le pone a pensar y por no conocer las propiedades y las bondades de este lente no lo tiene en cuenta a la hora de tratar a sus pacientes, pero podemos mejorar la visión inmediatamente, tiene una curva relativamente fácil de implantación, estabilidad posoperatoria refractiva y posicional, podemos predecir resultados refractivos. Hay muchos pacientes, sobre todo en este estudio de ambliopías, que los pacientes, a los niños que operaron, a los niños y adolescentes les hacían una encuesta sobre calidad visual y referían que veían mejor muchas cosas, no más, pero sí de mejor calidad, colores, formas, texturas. Entonces también podemos ver que mejora la sensibilidad al contraste del paciente, es un procedimiento reversible y podemos conservar muy importante, sobre todo por lo que ya veíamos de los rangos de edad de tratamiento del paciente, capacidades como acomodación persistentes para enfocar en varias distancias. Muchísimas gracias. Espero no haberlos aburrido con tanto estudio. ¿Alguna pregunta? Claro, doctor. ¿Has visto, y yo se lo pregunté la vez pasada, casos que se puede hacer una buena estrategia de piggyback utilizando este lente? No he hecho el primero, no. Yo creo que es una mala idea. No lo he hecho, no he tenido el primer paciente. Que cambia todas las cámaras, es una mala idea con las curvaturas de la óptica y una mala idea con las áticas. Yo creo que no se debe, para eso está un lente especial. De piggyback. Podría uno ensayar, pero no creo que sea una idea para eso, porque es un lente que no está diseñado para eso. Yo quisiera hacer un comentario y es que se den cuenta una gran cantidad de los estudios que presentó la doctora Calderón son de médicos hindús. Claro. Sí. Los nombres, excepto los nombres de doctor Kerman. Perdón. A pesar de que solo presentó esos estudios, hoy en día yo creería que si no el primero, está muy cerca de ser el primer lente de lentes fácticos en España, donde ponen muchísimos lentes fácticos.
dando la vuelta en España a dejar de ponerse y están poniendo estos lentes, están teniendo resultados más predecibles, más estables con mejor seguridad de los pacientes, y eso es algo a tener en cuenta. Si uno analiza otras marcas de lentes intraoculares fácicos que están llegando al mercado mundial, creería que llevan una muy buena ventaja. Algo que es importante saber es que estos lentes son hechos en Irlanda, en una planta específica para lentes fácicos, y eso es una garantía de la seguridad de fabricación de los lentes. Y creo que es importante. De hecho, la planta principal de nosotros está en Irlanda, que creo que en algún momento se ha mirado, algunos de los médicos de nosotros puedan visitar la planta y verifiquen cuáles son los estándares de fabricación y demás, que es muy grande, es demasiado grande. Pepe, complementando lo que dice el doctor Pepe, él ha colocado muchísimos lentes de nosotros, de los cuales los resultados han sido muy buenos, y él era uno de los pioneros del ICL, sin desmeritar la marca absolutamente para nada, ni la competencia, porque la competencia es buena, en todo sentido es buena, pero realmente nuestro lente ha sido un pionero en muchísimas cosas. De hecho, el material de nosotros es el más puro del mercado. El material de Biotech es el lente más, en este momento es el más puro del mercado. De hecho, nosotros tenemos puesto un estudio sobre el material del lente para que ustedes lo puedan verificar en la página. Está en la página principal de Biotech y lo puedan verificar. ¿Alguna otra pregunta, dudas? El mínimo y el máximo volt. Menos de 1 milímetro. Menos de 1 milímetro, porque se ha demostrado que mayor de 1 milímetro, si está bien calculado, bueno, en cualquiera de los casos, mayor de 1 milímetro, puede anteriorizar el iris y hacer cierres angulares. Mínimo para que no produzcamos opacidades de cápsula anterior, 225, 0.225 o 200. Para asegurar que no va a haber una opacidad temprana de la cápsula anterior. Pero sí viste, hubo casos en los que había muy poquitos en algunos de los estudios, pero no eran sintomáticos. ¿Y el máximo volt tolerado? Bueno, pues ¿Por encima de cuánto recambiarías el lente? ¿De cuánto le cambiaría el lente? ¿Cuándo cambiarías un lente? ¿Con qué volt? Mayor de 1 milímetro. Mayor de 1 O sea, milímetro. ¿de 1000 micras? Sí, más o menos. En donde tienen que quedar. Del white to white. Quedó muy grande el lente. El lente quedó muy grande, el tamaño. Nosotros hacemos tanta énfasis como laboratorio que ustedes tengan varias medidas de blanco a blanco para que el calculador como tal 34, gracias, esferas de 34 y astigmatismos hasta 16. Hasta 10. Es muy difícil. Sí. Algo también es importante es si tomas la decisión de hacer biotics y ponerle al paciente, hacerle al paciente una cirugía de ponerle anillos primero para regularizar la córnea y después ponerle un lente fáquico si quieren darle mejor calidad visual. Es importante que los anillos no solo aplanan la córnea, sino que también pueden hacer más panda la cámara anterior. Entonces las medidas que hayan tomado se deben revisar nuevamente y estar seguros de que la cámara anterior sí permite el implante del lente, pues porque inicialmente podría permitirlo, pero después del aplanamiento que generó el anillo, por el tipo de anillos que hayan puesto, probablemente podrían cambiar eso de alguna manera también. Entonces son medidas que hay que revisar. Y tal vez no quedó mencionado, pero en las fotos que mostró Anita de los lentes, las ópticas de los lentes son
con la misma forma del cristalino, es decir, son cóncavas en la parte de atrás, y eso lo que permite es que el volt sea mucho más efectivo en el centro del lente que en la periferia del lente, y eso permite que la adaptación de las ápticas en el sulcus sea mejor y que haya menos riesgo del toque cristaliniano con el lente. Obviamente, como todo lente intraocular o como pacientes especiales, hay que decirle al paciente que no se toque los ojos, que no se frote los ojos, pues porque a pesar de que el lente esté en cámara posterior, si el paciente es rascador de ojos, está espichando el iris y el lente contra el cristalino y podría generar cataratas a largo plazo. Doctor, gracias. Bueno, creo que ya terminamos. Quería agradecerle a todos, principalmente a la doctora Calderón, que haya tenido la disposición del tiempo de podernos colaborar con eso. Mil gracias por todo, a ustedes por su tiempo, porque sé que salir de consulta realmente no es fácil a venir a atravesarse la ciudad y más en este horario. De verdad, muchísimas gracias. Y les puedo pedir un favor, me regalan aquí, nos paramos para una fotico grupal, les agradecería. Muchas gracias.